Llamamos aborto recurrente cuando una mujer sufre 2 o más abortos consecutivos. Es una entidad muy relevante a nivel clínico, tanto por el impacto que causa en las personas que están en búsqueda reproductiva, como por su significado en la globalidad de la salud femenina. En este vídeo os explico qué son los abortos de repetición, cuáles son las causas que lo pueden producir y cómo podemos manejarlo. La definición de abortos de repetición aún no está clara, lo cual hace aún más desafiante saber a qué parejas debemos aconsejar o tratar. Hay algunas definiciones que incluyen 2 o más abortos documentados por ecografías o análisis histológico y otras dicen 3 abortos consecutivos independientemente de si fueron o no intrauterinos. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. En un principio se excluían de esta contabilización el embarazo molar, el ectópico y el aborto bioquímico. Sin embargo, algunos estudios revelan que se podrían tener en cuenta las pérdidas de embarazo no visualizadas. Estos son los abortos bioquímicos o los embarazos de ubicación incierta, pero en los que no se ha confirmado que sean un ectópico. Y esto es así porque parece que estos embarazos de ubicación incierta o no visualizados tienen el mismo impacto negativo en futuros nacidos vivos que las pérdidas de embarazo que se han confirmado intrauterinas. Por este motivo, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología incluye en el contaje el aborto bioquímico y embarazos tratados de ubicación desconocida, pero no incluye los embarazos ectópicos ni los embarazos molares confirmados. Los abortos se han de producir antes de la semana 20 con un peso fetal menor o igual a 500 gramos y se llama pérdida fetal aquella que ocurre más allá de las 10-12 semanas. Si ocurre más allá de la semana 20 lo llamamos óbito fetal. Aproximadamente el 15% de las mujeres embarazadas presentará una pérdida esporádica del embarazo. Un 2% presentará 2 pérdidas consecutivas y solo el 0,4 o 1% 3 pérdidas consecutivas, por lo que no es una entidad que vaya a ser tan frecuente. Y el pronóstico se va a ver influido en gran manera por la edad materna. La tasa general de abortos espontáneos es del 11% y se ajusta por edades. De los 20 a los 30 años está en torno a un 9-17%. A los 35 años llega a un 20%. A los 40 años un 40% y llega al 80% cuando la mujer tiene 45 años. Y el riesgo parece que aumenta además con cada aborto, llegando al 33% de posibilidades cuando una mujer tiene 3 o más abortos consecutivos. Algunas series dicen que cada aborto puede aumentar un 10% el riesgo de nuevo aborto, independientemente de otros factores que puedan aumentar el riesgo. Sin embargo, parece que el pronóstico para un futuro embarazo con éxito es, en general, bastante bueno. Las tasas generales de nacidos vivos tras la realización de pruebas diagnósticas normales va a ser del 77% y va a ser del 71% cuando estas pruebas tuvieron resultados anormales. Así que digamos que los porcentajes de tener la posibilidad de tener un recién nacido vivo posterior va a ser muy parecido, incluso aunque en las pruebas no lleguemos a ningún diagnóstico e incluso aunque no lleguemos a hacer ningún tratamiento. Y en cuanto a la causa, es importante saber y que informemos a nuestros pacientes de que en un 50% de los casos no se va a llegar a encontrar la causa que está produciendo estos abortos. Van a existir numerosos factores implicados como anatómicos, inmunológicos, genéticos, infecciosos, trombofílicos y ambientales. Sin embargo, 2 causas han sido principalmente relacionadas, las causas genéticas y el síndrome antifosfolípido. Dentro de las causas genéticas, las anomalías en número o estructura de los cromosomas son la causa más común, van a ser el 50% de los casos en los que conocemos la causa. Cuando uno o los dos miembros de la pareja o uno de los productos del aborto es portador de una cromosomopatía, generalmente se van a derivar a un consejo genético. También es importante saber que un cariotipo parenteral anormal podría no ser la causa de los abortos, por lo que se debe realizar siempre una evaluación completa del estudio. En estos casos, en los casos que se confirma una alteración genética, se puede esperar a una nueva gestación espontánea con posibilidad de diagnóstico prenatal, se pueden realizar estudios cromosómicos en los espermatozoides o realizar un diagnóstico genético preimplantacional en el embrión cuando se recurre a
técnicas de reproducción asistida o a gametos de donante. En cuanto al síndrome antifosfolípido, sabemos que es un 10-15% de los casos con causa diagnosticada y parece que puede actuar de dos maneras en este mecanismo para producir el aborto. Uno es el efecto trombogénico arterial y venoso, que será responsable de abortos tardíos, más allá de las 8 o 10 semanas. Y el otro es que parece que en gestaciones más tempranas es posible que ocurra un desequilibrio en la intervención hormonal y una deficiente invasión trofoblástica. Y esto podría producir una insuficiencia placentaria, desencadenando los trastornos que se asocian a este síndrome, que son la preeclampsia, el desprendimiento de placenta, el retraso del crecimiento intrauterino, que es el CIR, o la muerte fetal intraútero o parto prematuro. Para hacer el diagnóstico del síndrome antifosfolípido se va a necesitar al menos la presencia de un criterio clínico y de otro analítico, sin límite en el intervalo que exista entre el hecho clínico y los hallazgos de laboratorio. En cuanto a los criterios clínicos, se van a considerar antecedentes de trombosis vascular, haber tenido una o más antecedentes de una trombosis arterial, venosa o capilar en cualquier tejido u órgano, o alguna complicación en la gestación como las siguientes: una muerte inexplicada de fetos morfológicamente normales más allá de las 10 semanas de gestación, o un parto prematuro también de neonatos morfológicamente normales de menos de 34 semanas, a causa de preeclampsia o eclampsia o insuficiencia placentaria grave. O también se van a considerar 3 o más abortos espontáneos consecutivos inexplicados de menos de 10 semanas de gestación. Y en los criterios analíticos encontramos la presencia de anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM, que deben estar en niveles moderados o altos en más de 2 ocasiones separadas más allá de 6 semanas, y el anticoagulante lúpico, que también debe estar alterado en más allá de 2 ocasiones, más allá de 6, en 2 tomas separadas más allá de 6 semanas, según las normas de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. El anticoagulante lúpico va a ser el más relevante y va a ser seguido de los anticuerpos anticardiolipina IgG y por último la anticardiolipina IgM. Los valores de estos dos últimos deben estar elevados de forma moderada. Y en cuanto al manejo del síndrome antifosfolípido, la pauta más aceptada de los casos de abortos de repetición va a ser la combinación desde el inicio de la gestación de la aspirina, el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, más heparinas de bajo peso molecular. Por el contrario, este tratamiento de aspirina con heparina de bajo peso molecular hemos visto que no está asociado a mejores resultados en mujeres que no tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Otra causa pueden ser alteraciones anatómicas uterinas, que van a estar presentes en el 10-15% de las mujeres con abortos de repetición. No se ha demostrado que la corrección de una malformación uterina vaya a disminuir la tasa de aborto, pero sí sabemos que hay una malformación que se relaciona con los abortos de repetición y es el útero septo. El útero septo, es la anomalía uterina asociada con peores resultados reproductivos y es la que más se va a asociar con abortos de repetición precoces y tardíos. Por esta razón, en casos de abortos de repetición, sí se va a aconsejar la resección quirúrgica histeroscópica del tabique o el septo uterino. Y en cuanto a las anomalías uterinas adquiridas, se deben intervenir vía histeroscópica las sinequias o adherencias intrauterinas, que es el síndrome de Asherman, o los miomas submucosos que deformen la cavidad uterina o la ocupen. Y lo más adecuado va a ser individualizar en cada caso. Las trombofilias son un grupo de patologías en las que se produce un desequilibrio entre los sistemas de coagulación y fibrinolisis a favor de la coagulación, creando un estado protrombótico. Pueden ser adquiridas, como el síndrome antifosfolípido o algunos casos de resistencia a la proteína C activada, o congénitas, como los déficits de proteína C o S y de antitrombina 3, o mutaciones puntuales en los genes implicados en la cascada de la coagulación. Dado su efecto trombogénico, se cree que puede afectar a la perfusión placentaria adecuada, asociándose a pérdida fetal, sobre todo tardía. También se puede asociar a restricción del crecimiento intrauterino, desprendimientos de placenta o preeclampsia. Sin embargo, la relación de las trombofilias con la pérdida prematura del embarazo es menos clara. Sabemos que hay algunas trombofilias comunes que se asocian con mayor riesgo de abortos de repetición, como la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina o la deficiencia de proteína S. Sin embargo, las deficiencias de antitrombina y proteína C no se asociaron con un mayor riesgo de abortos de repetición. El déficit del factor 12 también parece asociarse a abortos de repetición. Importante, la anticoagulación en mujeres con trombofilias puede mejorar el resultado materno, pero no parece prevenir la pérdida del embarazo.
Y en mujeres sin trombofilias, desde luego, este tratamiento tampoco parece mejorar los resultados. Y dentro de las causas endocrinas parece que puedan representar entre el 15 y 60% de los casos de abortos de repetición. Sabemos que la diabetes mellitus y la disfunción tiroidea, cuando están clínicamente controladas, no son un factor de riesgo. Sí existe un mayor riesgo de aborto espontáneo en mujeres con un hipotiroidismo subclínico o mujeres eutiroideas que presentan anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. En estos casos, el tratamiento con la hormona tiroidea durante el embarazo parece que podría disminuir el riesgo de otro aborto espontáneo. La hiperprolactinemia en muchos estudios no se considera una causa de abortos de repetición, aunque algunos estudios muestran que mujeres tratadas para reducir la concentración de prolactina lograron una mejor tasa de embarazo con éxito, un 86% versus un 52% las que no recibieron tratamiento. En los casos de abortos de repetición, la deficiencia del cuerpo lúteo no se ha probado como una causa independiente de infertilidad y no se realizan pruebas para comprobar su función. Las concentraciones séricas de progesterona no nos van a servir para predecir el resultado del embarazo y no hay evidencia de calidad que respalde el uso de suplementos de progesterona para prevenir un aborto espontáneo temprano. También se ha hablado de que en el síndrome de ovario poliquístico la tasa de aborto espontáneo puede ser algo mayor por un mecanismo aún desconocido. Se ha observado que las mujeres con abortos de repetición tienen una mayor prevalencia de resistencia a la insulina que los controles fértiles, ya sean en contexto de shock o no. Y se ha utilizado la metformina para intentar disminuir este riesgo, pero la eficacia aún no está aprobada. En cuanto a posibles causas infecciosas, no existe evidencia de que haya un agente infeccioso con mayor riesgo para producir abortos de repetición. También tenemos las causas autoinmunitarias no relacionadas con el síndrome antifosfolípido, y es que en la presencia de causa autoinmune se produce en la madre la pérdida de la tolerancia inmunológica frente a sus propias células, frente a determinados autoantígenos, y entonces este error en el reconocimiento de lo propio va a producir alteraciones inflamatorias en diversos territorios del organismo, entre ellas los vasos sanguíneos y la placenta, pudiendo afectar a gestaciones precoces. Sabemos que los glucocorticoides tienen varios efectos antiinflamatorios, pero no parecen ser efectivos para prevenir los abortos de repetición. Y es que hay varias enfermedades autoinmunes que se han relacionado con un resultado obstétrico deficiente, pero el síndrome antifosfolípido es la única afección inmunitaria en la que la pérdida del embarazo es un criterio diagnóstico de la enfermedad. Y tenemos las causas aloinmunes, que podrían relacionarse con el rechazo por parte de la madre de los antígenos de origen paterno expresados por el feto en la interfase materno-fetal. Normalmente, para que esto no suceda, se desarrollan una serie de mecanismos de tolerancia inmunitaria, pero que si fallan, se puede producir el aborto. Se ha hablado de causas endometriales que puedan producir una receptividad endometrial defectuosa al embrión. Se cree que pueden interferir algunas alteraciones histológicas, la expresión de sustancias como el óxido nítrico, factores de adhesión embrionaria, proteínas, receptores para estrógenos, andrógenos y progesterona. Las causas y los biomarcadores aún se encuentran en investigación. Y también se ha nombrado la enfermedad celíaca no tratada o incluso subclínica, ya que parece haberse asociado con pérdida del embarazo, trastornos menstruales e infertilidad, y su tratamiento debería prevenir este problema. Debido además a los efectos que tiene en la salud general, se podrían incluir las pruebas de enfermedad celíaca en el estudio de abortos de repetición. Y dentro de las causas que podemos englobar en otros, tenemos las sustancias químicas ambientales. No hay relación con la exposición a bajo nivel a la mayoría de sustancias químicas ambientales, o el factor masculino, la tendencia hacia abortos espontáneos repetidos en mujeres cuya pareja tiene un espermiograma anormal, con menos de 4% de formas anormales, o aneuploidía cromosómica espermática. Factores psicosociales, la relación orgánica al estrés parece que está basada en el desequilibrio de la regulación del cortisol y las catecolaminas, y esto parece que podría favorecer a la reducción del aporte de oxígeno fetal. Aunque no existe una relación probada entre el estrés y los abortos de repetición, sí que sabemos que el cuidado psíquico de una mujer que sufre abortos de repetición podría mejorar los resultados gestacionales. Y también tenemos los hábitos personales. No está clara la asociación con la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la cafeína, aunque estos factores pueden actuar de forma dosis dependiente o de manera sinérgica, aumentando la posibilidad de abortos espontáneos.
Por otro lado, el ejercicio físico no parece aumentar la tasa de abortos esporádicos ni de repetición. ¿Qué pruebas debemos incluir cuando realizamos un aborto de repetición? Para iniciar el estudio, lo más razonable es individualizar en cada caso y considerar la edad de la mujer, las circunstancias que rodean esas pérdidas, los antecedentes personales y familiares y la ansiedad de la pareja. No existe un consenso en cuanto al número de abortos que justifican el inicio del estudio de fertilidad, pero parece aceptable iniciar el estudio tras 2 abortos espontáneos consecutivos, pues la probabilidad de volver a abortar es similar que tras 3 abortos, un 24-30% cuando ha habido 2 versus un 30-33% cuando hay 3 abortos consecutivos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La historia médica, quirúrgica, genética, familiar completa, un examen físico, la edad de los progenitores, las situaciones fisiológicas o patológicas que puedan empeorar la calidad de los gametos en los casos de abortos cromosómicos, problemas endocrinos, la tiroides, diabetes, alteración de la prolactina, ovario poliquístico, alteraciones androgénicas, también problemas autosómicos, anomalías congénitas uterinas, síndrome de Asherman, receptividad endometrial pobre, alteraciones inmunológicas como enfermedades autoinmunes y factores aloinmunes y también las trombofilias congénitas y adquiridas. Vamos a dividir las pruebas en 2 grupos, el grupo de las pruebas que es más útil realizar y el grupo de las pruebas que es muy poco útil realizar, ¿vale? Empezamos por las que son de más utilidad. Una de ellas, la primera, es el estudio cromosómico, el cariotipo de la paciente y su pareja. Se debe solicitar en último lugar dentro de la batería de pruebas y solo si las pruebas anteriores son negativas. También es interesante hacer el cariotipo en restos abortivos para intentar identificar la causa de al menos ese aborto. Otra prueba útil es el estudio morfológico de la cavidad uterina por histerosalpingografía, histerosonografía o histeroscopia. La ecografía tridimensional también nos va a permitir hacer una valoración de la cavidad uterina y del contorno uterino externo. Otro estudio que vale mucho la pena hacer es el estudio antifosfolípido, que el estudio mínimo incluye el anticoagulante lúpico, el anticoagulante anticardiolipina IgG e IgM. También se puede hacer el diagnóstico del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, incluyendo además los anticuerpos anti-beta 2, glicoproteína 1. Y otra prueba importante de bastante utilidad es la función hormonal básica, la TSH, T3, T4, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, prolactina, LH, FSH, estradiol. ¿Y qué pruebas son menos útiles? Dentro de las pruebas menos útiles tenemos la medición de la reserva ovárica por el recuento de folículos antrales en ecografía, antimuleriana o FSH en el día 3 de ciclo o la inhibina B. También va a ser poco útil el estado de hipercoagulabilidad, porque es más típico de pérdidas fetales tardías, más allá de las 9 semanas. Algunos autores recomiendan el estudio de trombofilias cuando existen 3 o más abortos e incluyen la proteína S, proteína C, MTHFR, el gen de la protrombina, el gen factor 5 de Leiden, homocisteína y A-beta-2-GP1. También es poco rentable solicitar autoanticuerpos y función inmunitaria. Con la excepción del anticuerpo anticardiolipina y anticoagulante lúpico, no se recomienda realizar pruebas de detección de autoanticuerpos con el fin de intentar reducir el riesgo de aborto. Sí podrían ser interesantes los anticuerpos antitransglutaminasa si se sospecha enfermedad celíaca. Es poco útil intentar estudiar los niveles de progesterona. Como hemos dicho antes, los niveles séricos únicos o múltiples no van a predecir el resultado de embarazo en el futuro. También es de poca utilidad la biopsia endometrial, al menos es de poca utilidad realizarla en la población general. Sí que puede tener su aplicación cuando estamos haciendo técnicas de reproducción in vitro o cuando existe alguna sospecha de que pueda haber patología a ese nivel. Y en cuanto al factor masculino, la fragmentación del ADN espermático se ha asociado con mayor posibilidad de aborto espontáneo. Sin embargo, con la excepción del análisis de cariotipo, no se recomienda ninguna otra prueba en la pareja masculina de la mujer con abortos de repetición. En cuanto al manejo del aborto de repetición, muy importante no olvidar que en todos los casos el apoyo emocional es fundamental y puede mejorar el éxito terapéutico. Y luego, por otro lado, en aquellas pacientes en las que se identifica una causa probable, se dirigirá el tratamiento a esa causa. Pero cuando no existe un diagnóstico etiológico, se pueden ofrecer algunas medidas. Por ejemplo, la modificación en el estilo de vida para aumentar el potencial de la fertilidad, incluyendo la eliminación del tabaco, el alcohol y la cafeína, y la reducción del peso en mujeres que tienen obesidad.
Además, la progesterona vaginal suplementaria no parece aumentar la tasa de nacidos vivos, sin embargo, sí parece mejorar los resultados en pacientes que tienen amenaza de aborto espontáneo y antecedente de uno o más abortos. Va a ser ineficaz cuando no hay antecedente de abortos espontáneos o no hay un sangrado temprano en el embarazo. Y en el contexto de reproducción asistida se podría ofrecer una estimulación ovárica controlada con gonadotropina menopáusica humana o diagnóstico genético preimplantacional y fecundación in vitro o donación de ovocitos. Hasta aquí el vídeo de abortos de repetición. Espero que os haya ayudado a entender esta patología de causa muy compleja y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.